Hola, muy bonita tarde. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nosotros desde la Federación Mexicana de Diabetes y todo el equipo que hace posible que estos Facebook Live estén presentes, les mandamos un gran saludo, esperando que se encuentren bien, que este calor no solamente esté afectando la temperatura, más bien esperamos que solo afecte la temperatura y no afecte otras, otras capacidades como pueden ser las intelectuales, que de pronto también vemos que nos da un poquito de más sueño cuando hace mucho calor. Yo soy Mónica Hurtado, soy la gerente académica aquí en la Federación Mexicana de Diabetes y el día de hoy tenemos para presentar este gran tema, un tema que desde hace tiempo ya nos han pedido. ¿Por qué? Bueno, pues porque ustedes saben que el tema de la diabetes es muy complejo, es muy amplio y sobre todo también que nosotros estamos interesados en que todos entendamos cómo surge la diabetes, por qué se relaciona con otras condiciones, como lo vamos a ver el día de hoy. El síndrome metabólico y la relación entre la diabetes y también cómo se relaciona con esta pérdida de visión, que es la ceguera. Entonces, para eso, el día de hoy tenemos a dos grandes ponentes, a dos grandes amigos también de la Federación Mexicana de Diabetes. Uno de ellos, el doctor Jorge Yamamoto, quien es también nuestro presidente médico, y el doctor Rafael Bueno, que nos acompaña de la Asociación Mexicana de Retinopatía. Vamos a tener dos participaciones. Primero es la del doctor Jorge Yamamoto y después la del doctor Rafael Bueno. Ambas presentaciones se complementan y lo que ustedes ya saben. Primero, mándenos de dónde nos están escuchando, de dónde nos están viendo. Número dos, vayan anotando las preguntas que tengan del tema. Anótenlas, por favor, en esta sección de mensajes. Nosotros, desde la federación, las vamos a ir acumulando y al finalizar las dos presentaciones es que vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, pues vamos a dar inicio. Les voy a platicar un poquito del doctor Jorge Yamamoto. Muchos de ustedes ya lo conocen. Primero que nada, es nuestro presidente médico actual. Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su especialidad en el Hospital General de México, especialidad en endocrinología. Es autor, coautor de artículos indexados, de muchísimos libros de endocrinología, es investigador también en diversos protocolos de la industria farmacéutica, también es profesor de pregrado y posgrado. Ha sido gerente médico en diabetes en diversas industrias farmacéuticas. Es experto en programas de educación médica continua y programas de educación para personas que viven con diabetes y actualmente es médico con práctica clínica en el Hospital San Angelín Universidad. Bienvenido, doctor Jorge Yamamoto, ¿cómo estás? Hola, es un gusto poder estar con ustedes y poder tener esta charla tan agradable. Bienvenido, pues ahora sí que dejamos la pantalla, dejamos también el micrófono para que tú hagas uso de él y nos platiques de qué va esto del síndrome metabólico y vayámonos adentrándonos en la relación que va a tener más adelante con la ceguera. Bienvenido, Doc, y adelante. Muchas gracias. Eh, Cuando nosotros hablamos de síndrome metabólico, una de las características más importantes es precisamente qué compone al síndrome metabólico. Hace muchos años comenzábamos a hablar de él, pero teníamos enfermedades por separado, es decir, teníamos a la diabetes por un lado, teníamos a la elevación de colesterol y triglicéridos por otro. Después comenzamos a entender el tema de la famosísima resistencia a la insulina, y una de las características más importantes en la actualidad es que cuando hablamos de síndrome metabólico, estamos hablando de una complejidad de condiciones que tienen mucho en común. Es decir, hablamos de un paciente que tiene obesidad, que tiene problemas de colesterol, que tiene diabetes y que todas estas tienen un origen en común, que es, por ejemplo, el tema de la resistencia a la insulina. Este es un aspecto muy importante porque desde que hablamos de resistencia a la insulina, comenzamos a hablar de condiciones o características que tienen que ver con inflamación. Yo recuerdo que en el año 2000, que yo fue cuando terminé yo mi residencia, comenzábamos a decir, no es que el paciente con diabetes tiene inflamación, no es que el paciente con colesterol alto tiene inflamación, es que el paciente con obesidad tiene inflamación. Entonces, todo esto comenzó a juntarse
en este tipo de enfermedades. ¿Me pasan la que sigue, por favor? Entonces, comenzó a conocerse como síndrome X. El síndrome X era obesidad, diabetes e hipertensión. Después, pues bueno, resistencia a la insulina, donde se sumó, por ejemplo, que el ovario poliquístico, que una obesidad que tenía que ver más con la obesidad central. Después, síndrome plurimetabólico, es decir, comenzamos a ver que había alteraciones de colesterol, de obesidad, de dislipidemia, de hipertensión. Comenzamos a ver que el sujeto que tiene este tipo de problemas tenía un tema de inflamación y entonces nos fuimos cada vez más hacia atrás. Tema de Cuarteto de la Muerte es muy dramático porque en gran medida se consideraba que quien tenía este tipo de enfermedades o condiciones, pues prácticamente se hablaba que iba a desarrollar o iba a tener muchas complicaciones que lo podían llevar a la muerte. Ahora, pues bueno, estamos hablando de un síndrome dismetabólico cardiovascular y más allá, síndrome dismetabólico cardiorrenal. Es decir, ya sabemos que un sujeto que tenemos, un paciente que tenemos actualmente con diabetes, es un paciente que ha estado arrastrando procesos inflamatorios desde prácticamente cuando comenzó a desarrollar resistencia a la insulina. Entonces, esto se ha vuelto más complicado. Por ejemplo, me pasa en la que sigue. Vean. Cuando nosotros hablamos de un síndrome metabólico, estamos hablando de un tema de obesidad central. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Por ejemplo, el sujeto anglosajón se hace obeso desde el cabello hasta los dedos de los pies, es decir, es totalmente obeso. El sujeto latino se hace más panzón que obeso completo, es decir, tiene mucha panza. La panza es precisamente una gran cantidad de obesidad visceral. Por ejemplo, estamos hablando de una cintura en mujeres que va de más de 80 centímetros y hombre de más de 90 centímetros. ¿Dónde está la cintura? La cintura es, se tocan la costilla, lo más abajo que tienen las costillas, donde tienen el huesito de la cadera y ahí en medio ponen la cinta métrica que normalmente es donde está el ombligo. Ahora, también tienen tema de triglicéridos altos. Cuando están los triglicéridos altos, el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, baja. Comenzamos a tener problemas de hipertensión arterial. Eso es importante porque muchas veces la hipertensión debuta antes de que el sujeto llegue a tener siquiera temas de diabetes. Y por último, una glucosa de ayuno que está mayor de 100. Esto es algo muy importante. Recientemente me han llegado muchos pacientes que me dicen, pues es que doctor, estoy empezando con diabetes y yo les pregunto, ¿y desde cuándo comenzaste a tener glucosa alta? Pues mire, hace como 10 años tenía una glucosa de 110 y me dijeron que con que dejara de comer y hiciera ejercicio, ya, con eso. La verdad es que eso es mucho más complejo y actualmente al paciente que tiene esta ligera elevación de glucosa y que todavía no tiene diabetes, muchos ya los tratamos como si tuvieran un tema de diabetes. ¿Me pasa la que sí? Entonces, esto es importante porque el paciente que tiene diabetes y que ha estado arrastrando a lo largo de prácticamente toda su vida un tema de resistencia a la insulina, es un paciente que ya está teniendo problemas de inflamación. ¿Por qué reitero tanto el tema de inflamación? Porque la inflamación es una condición cardiovascular, es decir, los pequeños vasos sanguíneos de una persona comienzan a inflamarse desde que tiene resistencia a la insulina. Y esta inflamación la van arrastrando a lo largo de su vida y cuando por fin debutan con diabetes, es un paciente que durante años ha estado teniendo este tipo de progresión y este tipo de daño. Por eso actualmente los médicos tratamos de prevenir, porque ya cuando empezó con diabetes, que ya tiene problemas pancreáticos, que ya tiene problemas vasculares, pues bueno, es un sujeto, un paciente que ha estado arrastrando este tipo de enfermedades a lo largo de la vida. ¿Me pasan la que sigue? Por lo tanto, hay que recordar que un paciente con diabetes, específicamente diabetes, es cuando esta resistencia a la insulina lo llevó a tal grado que el páncreas deja de trabajar. Imagínense un páncreas que está trabajando al 200% y no funciona, el cuerpo no lo ocupa. ¿Qué hace el cuerpo? Dice, a ver, estoy gastando energía a lo loco, entonces páncreas deja de trabajar, deja de gastar energía. Y esto ocasiona los tres tipos principales de diabetes. Diabetes tipo 1, que es la que se puede desarrollar a cualquier edad, pero se relaciona con un páncreas que es insuficiente para secretar insulina y por lo tanto el tratamiento básicamente es con insulina. El porcentaje de estos pacientes es poco, es un 5, un 10%. Prácticamente el 90% de los pacientes son los que tienen diabetes tipo 2. Esta diabetes tipo 2 que se relaciona de manera inicial con la resistencia a la insulina, que tiene que ver con un proceso de obesidad y que ha generado a lo largo de la vida este tema de
resistencia a la insulina y posteriormente diabetes. Y después tenemos la diabetes mellitus gestacional, que se relaciona con la presencia de diabetes durante el embarazo. Se acaba el embarazo, se acabó la diabetes, pero que aproximadamente en un 30-50% de las mujeres que tuvieron diabetes gestacional, si no se cuidan, pueden desarrollar diabetes mellitus tipo 2. ¿Me pasan la que sigue? Esto es importante porque en la última encuesta de salud se llegó a la conclusión de que el 18.4% de la población en México tenía diabetes, dentro de los cuales 2/3 partes saben que tienen diabetes y uno no sabe que tiene diabetes. Entonces, quiere decir que menos 2 de cada 10 personas tienen diabetes, ¿de acuerdo? Y de cada 3 que tienen diabetes, 2 saben que tienen diabetes y uno todavía no lo sabe. ¿Qué tan importante es esto? Esto es importante porque si sentamos en una mesa a 10 personas, ya vimos que de 10 personas, 2 tienen diabetes, pero hay otras 5 personas que si no tienen diabetes, tienen factores importantes de riesgo como obesidad o como sobrepeso. Vean ustedes la cantidad de pacientes que tienen diabetes, la cantidad de pacientes que van a tener diabetes. Y entonces, ¿esto qué tan importante es? Es sumamente importante porque nos habla de una gran cantidad de pacientes que van a tener esta complejidad de complicaciones asociadas a la diabetes, que, por ejemplo, en México, me pasan la que sigue, por favor. Vean ustedes, por ejemplo, pues prácticamente cómo se ha incrementado. En el 2000 estábamos hablando de 4.4 millones de sujetos, en el 2011 10.3, en el 2024 13.6 millones y se considera que para el 2050 pues prácticamente va a haber 20 millones de personas que tienen diabetes. Por eso es tan importante prevenir, detectar y evitar complicaciones. ¿Cuál es la gravedad de esto? La gravedad de esto es que en México 7 de cada 10 pacientes con diabetes están descontrolados. Y este descontrol es el que está originando complicaciones. Descontrol es tener una hemoglobina glucosilada arriba de 7. ¿Y por qué menciono el 7? Me pasan la que sigue. Menciono el 7 porque se ha demostrado que hemoglobinas glucosiladas, que es el promedio de glucosa de 3 meses, abajo de 7, disminuye hasta en un 75% el riesgo de tener un problema de ceguera asociada a la diabetes mellitus. Este problema ocular, este problema en los ojos de la diabetes, se da por el descontrol, es decir, hemoglobinas glucosiladas arriba de 7, pero también se da por fluctuaciones de glucosa, es decir, el paciente que tiene 300 de glucosa y 50 de glucosa. Estas fluctuaciones de glucosa también están ocasionando problemas. Por eso es tan importante el control. Cuando van con el médico y el médico les dice, a ver, tienes arriba de 7%, la razón es esta, es evitar las complicaciones, por ejemplo, de la visión y complicaciones por nefropatía, es decir, también a nivel renal. Pero esto no va solo. Ya vimos que el síndrome metabólico no nada más es diabetes. Síndrome metabólico es problemas de colesterol, de triglicéridos y también de la presión arterial. Y por sí sola, independientemente de que se tenga diabetes o no, tener colesterol, triglicéridos e hipertensión arterial, presión arterial alta, por sí solas, ellas dañan también el ojo. Entonces, esto súmele diabetes y súmele que lleva 20 años con un tema de inflamación relacionado a resistencia a la insulina, todo eso complica notablemente el riesgo de desarrollar enfermedades oculares que van asociadas a enfermedades renales y enfermedades cardíacas. Ahora, tener diabetes no es una sentencia de que esto pase. Por eso es tan importante controlar el síndrome metabólico. Cuando van con el médico, con los médicos que somos especialistas en el tema, no nada más bajamos glucosa, bajamos presión, bajamos colesterol, triglicéridos y bajamos también de peso a todas las personas. ¿Por qué? Porque todas estas se asocian a problemas oculares. Por eso es tan importante una detección y un control oportuno. Esa es mi parte, entonces. Si están de acuerdo, pasamos con Rafael, lo cual es un gusto para mí. Gracias, doctor. Bienvenido, doctor Rafael, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Más muy contento de estar aquí hoy. Gracias también, ya te hemos tenido aquí con nosotros varias veces, pero bueno, algunas personas será la primera vez que se conectan. Así es que ponemos la semblanza del doctor Rafael. Bueno, él es médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, realizó su especialidad de oftalmología egresado de la UNAM con una subespecialidad de retina
dentro de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, que es Fundación APEC. Y bueno, pues tiene también diversas afiliaciones, algunas asociaciones, es miembro también de asociaciones internacionales, nacionales, y bueno, actualmente es director de Mácula en Retina Retrostar Centro en México, en la Ciudad de México, y es socio cofundador de la GBA, Oftalmólogos del Hospital Ángeles en Puebla. Bienvenido, doctor, te escuchamos y agradecemos tu presencia aquí con nosotros. Adelante. Muchas gracias por esa generosa presentación, introducción. Básicamente de todo lo que hacemos, pues principalmente como oftalmólogo y como retinólogo, siempre estoy muy contento de recibir a los pacientes que tienen diabetes, que es un porcentaje altísimo de la consulta que yo tengo todos los días, porque como ya bien lo mencionó el doctor Yamamoto, pues la incidencia, la gran cantidad de personas que hay en el país con diabetes y con síndrome metabólico y también los prediabéticos, que básicamente podríamos decir que todas estas personas de la base de la pirámide, como lo vemos en esta diapositiva, sufren de síndrome metabólico y estamos hablando de casi un 22%, 22.1% según las últimas encuestas en salud, sufren de síndrome metabólico, que ya lo explicó muy bien el doctor Yamamoto, y que no voy a ahondar en eso, pero del síndrome metabólico a la diabetes, principalmente a la diabetes tipo 2, pues hay un paso, un brinco muy pequeño. Y en menos de 10 o 15 años de ser diabéticos en cualquiera de los tipos de diabetes, se puede desarrollar, si no hay un adecuado control, una retinopatía diabética. Y ahorita explicaremos brevemente qué es la retinopatía diabética, pero de la retinopatía diabética a la ceguera hay un paso pequeñito. Y esto principalmente en la población que es altamente productiva. Entonces es un problema de salud importante. Entonces el sentir que estamos un poquito obesos, que tenemos un poco la presión alta, que a veces tenemos la glucosa tendiendo a la alta en ayuno y que además somos sedentarios, pues nos debería llamar poderosamente la atención a todos, porque de aquí ocurre lo que estamos hablando en este momento. Rápidamente se puede desarrollar una diabetes y además que tenemos una carga genética importante. Y con la diabetes, para no irnos a todas las otras complicaciones, me pasa la siguiente diapositiva, por favor. Podemos ver que las afectaciones oculares por diabetes no solamente están en la retina. En la retina, pues sí, al final es la complicación más severa, pero a un inicio también podemos tener cambios en la graduación, alteraciones de la forma del cristalino por las fluctuaciones de la glucosa, que lo mencionábamos hace un momento, pueden generar cambios, miopización del paciente que pierde la visión lejana transitoriamente, y esto puede llevar también a la formación de cataratas tempranas, personas de 50 años o incluso menos que tienen diabetes, que todavía no tienen retinopatía diabética, pueden tener unas cataratas metabólicas de manera muy temprana. Los pacientes con diabetes también tienen mayor riesgo de aumento de la presión ocular y con ello daño del nervio óptico y por ende una pérdida importante de la visión se puede desencadenar de eso, o también como complicación de la retinopatía diabética. ¿Me pasas por favor la siguiente? Y la retinopatía diabética pues es una serie de alteraciones vasculares generadas por esa inflamación que ocurre dentro de los vasos sanguíneos por los niveles altos de azúcar durante años. Estos vasitos sanguíneos, yo le digo a mis pacientes que son como unos pequeños popotitos por donde pasa la sangre. Cuando hay una concentración alta de azúcar, se van tapando, se van obstruyendo y no solamente alteran los órganos que les decimos blanco, como el riñón, como el corazón, sistema nervioso, sino que también los vasitos muy, muy pequeñitos que hay en la parte posterior del ojo, que es la retina, comienzan a afectarse por esa inflamación y se comienzan a obstruir. Y pasamos en varias fases que los referimos como no proliferativa, proliferativa severa, proliferativa moderada y no proliferativa moderada y finalmente proliferativa. ¿Qué es eso? Pasemos a la siguiente diapositiva.
En la parte posterior del ojo tenemos unos vasitos sanguíneos que llevan y traen la sangre a la retina, con ello el oxígeno. Cuando estos vasitos se dañan, aparecen pequeñas hemorragias y algunas exudaciones, se les llama así, que pueden ir avanzando hasta que puedan llevar a la generación de nuevos vasos sanguíneos que son anormales. Cuando esto ocurre, podemos comenzar a tener cambios en la visión, podemos comenzar a ver mosquitas flotando en el campo visual, comenzamos a ver alterada la visión en la noche y finalmente lo que podemos tener es un cambio repentino en la visión de un día para otro, de un momento a otro después de algún esfuerzo. Vemos completamente oscuro o rojizo y es porque comienzan a ver ahí hemorragias dentro del ojo. Pasemos a la siguiente, por favor. Eh, Creo que aquí por alguna cuestión de la letra, de la fuente de la letra, aparece esto, pero hablemos del diagnóstico. El diagnóstico es muy sencillo. Básicamente, y yo siempre recomiendo a todos los pacientes que tienen diabetes, que se diagnosticaron en este momento recientemente o años atrás de diabetes, que no han tenido una revisión del fondo del ojo o con el oftalmólogo, es muy sencillo simplemente ir con el oftalmólogo. Cualquier oftalmólogo en el país está capacitado para hacer un fondo del ojo, una fundoscopía se le llama, y en ese momento podemos ver con unas pequeñas gotitas que se ponen en el ojo, dilatar la pupila y poder revisar cómo está la retina y visualizar directamente esos vasitos sanguíneos. También existen técnicas mucho más sofisticadas cuando vienen a la consulta con el retinólogo, que nos permiten tomar unas fotografías de la retina y nos permiten con ello ver detalles de los vasos sanguíneos o incluso estudios de tomografía. Pasemos la siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros revisamos la retina de los pacientes, básicamente lo que vemos son imágenes como las que aparecen en esta ilustración. Tenemos de un lado un ojo sano, en donde podemos describir cómo están los nervios del ojo, las venas y las arterias, y en el centro vemos el área que se le conoce como la mácula. La mácula es el área central de nuestra retina que nos permite ver los detalles, que nos permite ver los colores y las imágenes más definidas. Y el resto que hay en la periferia es la retina, que nos permite dar el campo visual, que es un poco más difuso y que nos permite ver en las noches. Como ustedes se dan cuenta, en el área, en esta gráfica donde vemos la retinopatía diabética, comienzan a ver un montón de alteraciones, pero todavía la mácula está intacta. ¿Esto qué quiere decir? Que podríamos nosotros pasar años sin tener ningún síntoma, solo cuando la mácula se nos afecta comienza a bajar la visión. ¿Qué quiere decir esto y cuál es el mensaje? No podemos esperar a tener síntomas de disminución de la visión para entonces decir, ah, caray, ahora sí voy a ir con el oftalmólogo a que me revise, porque pueden haber años de problemas en el fondo del ojo, en la retina, en los vasos sanguíneos, en el nervio óptico, en la presión ocular, que no los estamos nosotros detectando, no estamos viendo no teniendo ningún problema. Entonces es mejor ir de manera temprana, pasemos a la siguiente, hasta que podamos detectar los oftalmólogos si hay algunas de estas alteraciones en el área central de la retina o hay riesgo de progresión de la retinopatía diabética y que con ello podamos comenzar a hacer algunas intervenciones. Solo cuando la retina en el área central se afecta, pasemos la siguiente, por favor, es cuando vemos que comienzan las capas de la retina, como vemos en esta imagen, que es una imagen a color en un lado del fondo del ojo y una imagen de una tomografía del otro lado. Son estudios muy sofisticados, pero que están ampliamente disponibles en la mayoría de los centros de oftalmología del país y en la mayoría de los centros donde estamos los retinólogos viendo a los pacientes. Entonces podemos detectar con esos estudios que no son invasivos, que son muy rápidos, si se comienzan a afectar las capas de la retina y que pudiera haber ya
signos de inflamación y ahí poder hacer intervenciones tempranas. Pasemos la siguiente, por favor. Entonces, lo que tenemos que hacer en ese momento es romper ese círculo vicioso o ese ciclo en el cual somos personas que vivimos con diabetes, pero no nos estamos controlando adecuadamente porque nos sentimos bien, que es el problema que pasa también durante muchos años en los pacientes con diabetes, que no hay ningún síntoma. Pero ¿cómo rompemos ese ciclo? Pues lo primero es consultar al oftalmólogo y adicional a eso y de la mano, pues comenzar a tener nosotros modificaciones en nuestro estilo de vida. Como decimos, la dieta, ¿no? La dieta es fundamental. Cuando nosotros comencemos a modificar nuestra dieta, vamos a tener, por supuesto, una disminución en el peso, que si logramos una reducción entre el 5 al 10% de nuestro peso, ya es un avance extraordinario en la mejoría de todos estos síndromes, porque va a mejorar la presión arterial, van a mejorar los lípidos en la sangre, va a disminuir el diámetro de la panza y con ello también va a mejorar la presión arterial. Y de esa manera vamos a hacer algo virtuoso. Y para esto no tenemos sino que dejar de ser sedentarios. Y si hacemos 20 minutos de ejercicio diario, todos los días en la semana, con eso estamos haciendo una intervención muy positiva en pro de esto, de romper ese ciclo, ese ciclo en el que estamos sedentarios, en el que estamos comiendo mal. Y obviamente al ir con el oftalmólogo, pues detectar si tenemos algún problema en la retina que podamos atender de manera temprana. Pasemos por favor la siguiente. Entonces, para proteger las opciones aquí salió también un poco mal las letras, pero no importa. ¿Cuáles son las opciones para proteger la visión? El oftalmólogo hará intervenciones como poner láser, como aplicar inyecciones de medicamentos dentro del ojo que se llaman terapia antiangiogénica, son inyecciones muy rápidas y podemos hacer otras intervenciones en pro de que no haya mayor pérdida de la visión. La aplicación del láser es fundamental y si es muy severo ya el problema, podemos hacer incluso cirugías como la vitrectomía para ya limitar sangrados. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, quedo a sus órdenes. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas para poder aclarar algunas otras cosas que se nos hayan quedado por fuera de esta breve charla y me dio mucho gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. Gracias, doctor. Y bueno, pues una de las primeras preguntas que nos hacen es, ¿en qué momento del diagnóstico de síndrome metabólico es importante revisar los ojos? Esa es una muy buena pregunta porque yo siempre le digo a todos los pacientes, me preguntan, ¿cuándo voy a ir a ver al oftalmólogo? ¿A cuando comiencen a ver borroso? ¿A cuando me entere que tengo diabetes? Pienso que dependiendo del tiempo en el que hayamos tenido o detectado el síndrome metabólico, puede ser adecuada la revisión oftalmológica. Pero si este síndrome metabólico ya deja de ser síndrome metabólico y salta a la diabetes ya establecida, porque ya el médico internista, el médico general, el endocrinólogo ya detectó que el paciente debe comenzar no solamente con esta modificación en el estilo de vida, sino con medicamentos para disminuir la glucosa y, por supuesto, o insulina, etcétera. Es ese el momento en el que tenemos que hacer la primera consulta con el oftalmólogo para que podamos determinar si hay riesgo de desarrollar retinopatía diabética. Hay muchísima gente que no sabe que tiene síndrome metabólico y que debuta con diabetes por alguno de los síntomas clásicos de la diabetes, que comienza a tener mucha hambre, que comienza a tener mucha sed, que quiere ir muchas veces al baño y entonces se hacen unas pruebas, hay debilidad, etcétera, y resulta que tenemos glucosas de 400, de 500,
pero resulta que es el momento en el que el paciente se da cuenta que es diabético, pero muy probablemente tiene diabetes mucho tiempo atrás. Entonces, por eso es importante en ese momento ir a la revisión con el oftalmólogo para detectar si hay retinopatía diabética. Sí, de hecho, bueno, las recomendaciones como tal son, efectivamente, debuta con diabetes, hay que hacérsela. Pero hay pacientes que, como les comentaba yo hace rato, tienen hipertensión y todavía no desarrollan diabetes, tienen que revisarse los ojos. También el tema de la hipertensión daña o puede generar ese tipo de problemas. La propia dislipidemia, la elevación de triglicéridos, colesterol, todo esto está ocasionando procesos inflamatorios. Y los dos órganos que más son evidentes este tipo de daño es en los ojos y en el riñón. Entonces, invariablemente son dos órganos que tenemos que estudiar desde antes de que empiece la diabetes, porque si no, cuando ya empieza la diabetes y están descontrolados, pues bueno, ya son otros factores de riesgo asociados a la elevación de la glucosa, no nada más el tema de resistencia a la insulina, que recordemos, la resistencia a la insulina puede empezar de 20 a 30 años antes de tener diabetes. Gracias, Doc. Nos pregunta Dul Azul, ¿saltar la cuerda y andar en bicicleta puede considerarse como ejercicio? Por supuesto. Si lo hacen como ejercicio, sí, vaya. Muchos pacientes llegan y me dicen, doctor, es que yo salgo a caminar todos los días al mercado. Pues sí, pero se detiene en cada esquina y en cada puesto. O sea, el punto es que se consideran ejercicios si lo hacen como ejercicio. Si no, pues es parte de sus actividades cotidianas. Y no hay que confundir actividad cotidiana con actividad como ejercicio. Claro, y aquí importantísimo, pues sí, aclarar, ¿no? El ejercicio es esta actividad que va a ser programada, que tiene una frecuencia, tiene una duración, tiene una intensidad, y que bueno, solamente así lo podríamos considerar como un extra que nos va a ayudar, evidentemente, sí, para utilizar de una manera correcta la energía que tenemos acumulada en el cuerpo o bien para mantenimiento de peso. También nos preguntan si podemos repetir cómo se considera o qué patologías y qué valores son los que consideramos para diagnosticar síndrome metabólico, Doc, llama. Bueno, como tal, la medición de la cintura, que debe de ser menor de 80 centímetros en mujeres y de 90 centímetros en hombres. La elevación de triglicéridos, que se encuentra por arriba de 150, ya es una elevación. La elevación de la presión arterial, que comienza esta a estar ya elevada. Y obviamente la presencia de obesidad y sedentarismo junto con cualquiera de estos parámetros. Ya a nivel bioquímico, pues bueno, estamos hablando de elevación del colesterol malo, del LDL, la disminución del colesterol bueno, la presencia de triglicéridos altos, la elevación de la glucosa de ayuno sin ser diabetes, es decir, glucosas de ayuno que van entre 100 y 125, que bueno, si alguien llega con 125 ya es más diabetes que prediabetes, pero numéricamente hablando así son. Y bueno, son los parámetros que más comúnmente tenemos, pero el primero que nada es el tema de sobrepeso y obesidad. Gracias, Doc. Y justo nos comenta él, dirá, tengo mucho cansancio, me detectaron diabetes hace 2 años, tengo hipertensión de 7 años, maneja glucosas de 130 a 150, toma metformina y triglicéridos y colesterol bien. Aquí, bueno, pues sería como esta recomendación de si hay necesidad de hacer una adecuación en sus medicamentos, Doc, una revisión cada que se recomienda la revisión o el cambio en su tratamiento. Qué buena pregunta. Estrictamente hablando y según las recomendaciones nacionales e internacionales son ver al paciente con diabetes cada 3 meses. Sin embargo, eso queda muy a criterio del médico. Si a mí me llega un paciente que tiene hemoglobinas glucosiladas que se encuentran por arriba de 10, no me voy a esperar 3 meses. Empezamos tratamiento y lo citamos con más frecuencia. Entonces depende mucho de qué tan descontrolado está al momento del diagnóstico. Pero de entrada, una glucosa de ayuno por arriba de 110 en ayuno ya es descontrolada. Entonces, necesita que el médico ajuste tipo de tratamientos. Ya actualmente dar solamente metformina nos quedamos muy cortos en el esquema. Hay 11 condiciones por las cuales un sujeto tiene elevación de la glucosa. 11. Y la metformina controla 3. Entonces, es muy importante evaluar cuáles son los factores para poder dar tratamiento adecuado. Gracias, Doc. Nos pregunta también Melanie, ¿en dónde y con quién se puede realizar un diagnóstico de síndrome metabólico? Pues mira, lo ideal es que puede ser desde el médico general hasta el médico súper especialista. Lo importante es que lo sepa diagnosticar.
Si tenemos un tema de sobrepeso y obesidad, ya de entrada, y tenemos más de 45 años, ya de entrada tenemos que ir al médico con estudios de laboratorio para que él nos diga si tenemos o no un tema de síndrome metabólico. Pero tiene que ser un médico que realmente le guste el tema y realmente quiera tratarlos. Si yo voy con un médico por un dolor de garganta, pero tengo sobrepeso y obesidad, un médico que se dedica a esto me va a pesar, me va a medir, me va a tomar la presión y me va a decir, oye, vamos a ver si no tienes otro problema. Entonces, con el médico que sea, siempre y cuando sea alguien que le guste y diagnostique síndrome metabólico. Gracias, Doc. Doctor Rafa, con el diagnóstico de retinopatía diabética proliferativa, bueno, aquí nos dicen cuál es el tratamiento, pero recordemos, todos los que nos están viendo, que tratamientos, dosis, pues evidentemente siempre tiene que ser personalizado y acudir con su profesional de la salud. Sin embargo, bueno, yo creo que podríamos orientar un poco sobre qué tipo de tratamientos son para esta retinopatía diabética proliferativa y con base en qué se toman ciertas decisiones, Doc. Sí, gracias. Esa es una pregunta importante. Primero, hacer el diagnóstico de la retinopatía diabética y de su fase. Eso debe ser directamente con un médico oftalmólogo, que casi todos los médicos oftalmólogos van a estar muy bien capacitados para hacer un diagnóstico de retinopatía diabética en el país. En el momento en que la retinopatía diabética ya está en una fase proliferativa y hay una condición que se le llama con características de alto riesgo porque ya puede haber glaucoma, ya puede haber hemorragia vítrea o desprendimiento de retina, el manejo lo tiene que hacer un médico retinólogo porque ahí ya hay intervenciones probablemente quirúrgicas. En las fases previas a ello, en las que utilizamos principalmente una herramienta de muchos años y muy poderosa, que es la aplicación del láser en la retina, esta herramienta pues es fundamental. Muchos pacientes necesitarán aplicarse ciertas sesiones de láser para controlar la progresión de la retinopatía. Hace aproximadamente unos 20 años ya casi entró una era de medicamentos que pertenecen a una familia de medicamentos que se llaman los antiangiogénicos. Muchos pacientes mencionan que van con el oftalmólogo y le ponen unas vacunas. No funcionan realmente como una vacuna, pero son sí unos anticuerpos monoclonales humanizados que previenen o limitan la progresión de la retinopatía diabética, disminuyen de manera significativa el edema de la retina o la inflamación de la retina, mejoran la oxigenación de la retina, detienen o enlentecen la progresión de la retinopatía y nos reducen la necesidad de aplicar láser en muchos pacientes. Entonces, esta es una herramienta muy importante que tenemos hoy disponible para el manejo de la retinopatía diabética. La combinación de estos tres elementos, que es el láser, las terapias con estas inyecciones antiangiogénicas y eventualmente, si es necesario, la cirugía, son las que abarcan todo el tratamiento de la retinopatía diabética proliferativa, que es la fase más avanzada. Gracias, Doc. También nos pregunta Mariana, cuando hay carnosidad en los ojos, ¿la diabetes y el síndrome metabólico hacen que avance esta carnosidad? Sí, porque el síndrome metabólico y la diabetes afectan también la producción y la excreción de la lágrima y muchos pacientes que tienen diabetes de varios años también suelen tener síndrome de resequedad ocular de manera secundaria, tanto por la diabetes como tal, como también por medicamentos que están tomando. Entonces, si los pacientes tienen estas carnosidades, terigiones y síntomas de superficie ocular, siendo diabéticos y que no están bien controlados, pueden tener mayor síntoma por esto o mayor progresión de estos terigiones. Gracias, Doc. Eh, Nos preguntan, ¿qué se hace primero? ¿Controlar el síndrome metabólico o controlar la pérdida de visión? Muy importante que se haga de manera, ojalá simultánea, las dos cosas. Es decir,
no decir voy a controlarme primero la glucosa y controlarme la diabetes y ahí en un par de años voy con el oftalmólogo. Pero sí lo prioritario es controlar la parte metabólica, porque si nosotros le damos prioridad a la afección ocular y dejamos de un lado la cuestión metabólica, no estamos haciendo nada, porque si no se logra un adecuado control metabólico, todos los esfuerzos que hacemos los oftalmólogos o los retinólogos por detener la progresión de la enfermedad en el ojo, van a ser en vano o van a sufrir muy pocos efectos. Lo ideal es que este manejo sea multidisciplinario. Gracias, Doc. Es tan simple como mandarse a hacer lentes. Mandarse a hacer lentes, pues necesitas tener un buen control. No puedes mandarte a hacer lentes con 400 de glucosa, porque obviamente todo va a cambiar. Entonces tengo pacientes que me dicen, doctor, es que ya no veo bien, me voy a mandar a hacer lentes. Y apenas lo estoy viendo y tiene 12 de hemoglobina glucosilada y está muy descontrolado. Le digo, a ver, sí te tiene que ver el oftalmólogo, pero tampoco te van a mandar a hacer lentes hasta que tengamos un control por cierto tiempo, porque si no, pues vamos a controlarte y después vas a empezar a hacerte lentes otra vez. Entonces es muy importante ese tipo de evaluaciones y decirle al paciente y que todos sepan que si se van a mandar a hacer unas anteojos, pues por lo menos deben tener un cierto tiempo con este control metabólico y de la presión arterial y de todo lo demás. Gracias, Doc. También nos comenta Gabriel, ¿qué exámenes de la vista deberían hacerme si tengo síndrome metabólico? Y esto creo que tiene que ver con este empoderamiento o información que debemos darle a las personas que viven con diabetes. Cuando acuden a su consulta, a lo mejor con el médico familiar, como bien comentaba en un principio el doctor Yamamoto, o con el médico especialista, como personas que viven con diabetes, ¿qué deben de preguntar? A ver, ya me revisaste los ojos, los riñones, etcétera. Hoy hablando de los ojos, ¿qué más tendríamos que darles de información? Sí, bien lo mencionaste. Es decir, sí es importante que nos revisemos los ojos, definitivamente en cualquiera de estas etapas, dándole prioridad al control metabólico. Pero por supuesto, si yo he usado lentes porque tengo miopía o astigmatismo, usualmente uno acude con el optometrista. Muchos optometristas hacen una función sumamente importante en el país porque no somos suficientes oftalmólogos para atender a toda la población. Pero la mayoría de los optometristas son colegas que tienen la capacidad de detectar si el problema que está teniendo el paciente en los ojos es simplemente una cuestión refractiva, es decir, de uso de lentes, o si hay algo más. Entonces, yo creo que esa primera fase puede ser una buena idea, ir con el optometrista, hacerse una revisión de su graduación y seguramente por ese lado él podrá orientarle al paciente, ¿sabes qué? Es mejor que te vayas con el oftalmólogo. Ahora, si ya no es solamente un síndrome metabólico, sino que ya tenemos, como lo mencioné hace un rato, ya una diabetes establecida, definitivamente la revisión con el oftalmólogo es de cajón. Tiene que ponerse en la lista de cuestiones importantes que hacer una vez se haya atendido todo lo que se le pida, ¿no? El control de la glucosa, su alimentación, la presión arterial, etcétera, su rutina de ejercicio y dentro de ese checklist y hay que ir con el oftalmólogo en algún punto para revisar cómo están los ojos. Y por supuesto, si ya hay síntomas y en la enfermedad ya es más avanzada, siempre la atención con el oftalmólogo y o con el retinólogo va a ser muy importante. Gracias, Doc. Yaman, no sé si quisieras eh, adicionar algo. No, yo creo que definitivamente esto es, hay que recordar que el tema de un síndrome metabólico, el tema de una diabetes, todo eso, actualmente los médicos pues no hacemos todo el trabajo solos. Yo aprendí a hacer revisión de un fondo de ojo en la carrera, sin embargo difícilmente me sale, pero invariablemente tengo que mandar con el oftalmólogo. ¿Por qué? Pues porque él va a hacer lo que yo me limito mucho y solamente que es algo muy evidente lo voy a poder ver. Entonces yo creo que es muy importante que en su momento todos los pacientes puedan acudir a oftalmología, pero con un oftalmólogo y que además
que le guste el tema de la diabetes, porque si no, tema de diabetes, síndrome metabólico, porque si no, pues tampoco va a tener la atención de primera mano. Gracias. Tenemos una última pregunta que nos hace Norma. ¿Cuánto tiempo debe pasar si se detectó síndrome metabólico y el sexto nervio del ojo derecho se afectó y veo doble y ya ha pasado 2 meses y sigo viendo doble un poco menos? Sí, es bien frecuente que veamos en pacientes, usualmente mayores de 50 o 60 años, que tienen diabetes o que tienen, a ver, síndrome metabólico probablemente, pero que puedan tener estas neuropatías, ¿no? Entonces, cuando hay esa parálisis de los nervios, podría haber una desviación transitoria de uno de los ojos porque se paraliza alguno de los músculos y el paciente comienza a ver doble. La mayoría de la gente que tiene estos cuadros neuropáticos son pacientes que están realmente mal controlados, o sea que no son simple síndrome metabólico, sino ya muchas veces hay cuadros de diabetes establecida con muy mal control. Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer, pero también sería importante evaluar si esta parálisis o paresia de ese nervio craneal, de ese nervio, es causado por ese problema metabólico o hay de base algún otro problema neurológico que se deba atender. Gracias, doctor. Pues esa era una de las últimas preguntas. No sé si tengan algún mensaje final que quieran compartir con los asistentes. Yo creo que es muy importante que la mejor manera de evaluarse es aceptando primero que uno puede tener potencialmente un problema, ir con el médico, que el médico revise nuestros estudios. La mejor manera para evitar complicaciones como la ceguera es no tener diabetes o no tener un síndrome metabólico, y eso se diagnostica pues prácticamente desde niños. Los niños que tienen un tema de sobrepeso y obesidad y empiezan a generar resistencia a la insulina, en 10 o 20 años van a tener ya un tema de síndrome metabólico y diabetes franco. Entonces, la mejor manera es prevenirlo y desde cortas edades. Gracias, Sí, doc. muy importante ese comentario, doctor. Y es muy importante comenzar desde chicos con la valoración oftalmológica para estar bien corregidos de todos los problemas refractivos inicialmente. Cada vez vemos más niños con obesidad en el país y estos pues son potencialmente altos candidatos para desarrollar diabetes en el futuro. Entonces, es importante que no tengan miedo de acudir al oftalmólogo. La valoración oftalmológica es una valoración muy rápida, muy sencilla. Lo mencionaba en la plática hace un momento, con simplemente aplicar unas gotitas para dilatar la pupila de tropicamida y unas gotitas de anestesia, el oftalmólogo tiene la capacidad de asomarse al fondo del ojo, que es una estructura que podemos ver directamente sin hacer ninguna intervención en un examen que así se llama, el examen del fondo del ojo, y con ello poder detectar y ver directamente cómo están los vasos sanguíneos de la retina, cómo están las arterias, las venas, el tejido retiniano, los nervios ópticos. Es un examen que nos toma un par de minutos. Y muy rápidamente con eso podemos estar muy tranquilos de que si estamos bien, el control seguramente será anual o bianual, pero también si, como lo mencionaba, no tenemos ningún síntoma, pero ya hay una retinopatía diabética instaurada, que eso nos dé la oportunidad a los retinólogos o al oftalmólogo de comenzar a hacer intervenciones para prevenir la pérdida de la visión, que es cuando ya la retinopatía diabética está bien avanzada y puede ser costoso y puede dejar secuelas que limiten la capacidad visual y, por supuesto, la calidad de vida del paciente. Entonces, lo más importante, como lo mencionó el doctor Yamamoto, es la prevención. Entonces, acérquense a cualquier centro de oftalmología, con el oftalmólogo de su colonia, alguna de las instituciones que hay, muchas en el país y muy buenas, para hacer ese examen de la retina, y vamos a estar tranquilos, no tener miedo de eso.
Muchísimas gracias, doctor Rafael, doctor Yamamoto también. Nosotros invitarlos a que consulten nuestras redes sociales, nuestra página web también de la Federación Mexicana de Diabetes, porque en algunas de nuestras asociaciones afiliadas, algunas que están aquí en Ciudad de México, otras más que están en Chihuahua, en Jalisco, en Nayarit, tienen esta prueba de fondo de ojo, que bueno, es complementaria, como bien decíamos en toda la presentación, a tus consultas. Así es que, bueno, si quieres y si vives en algunas de estas asociaciones, te puedes acercar a ellas. En algunas el costo es menor, en algunas el costo es, más bien no hay costo, pero bueno, pues lo importante es que revises tus ojos, no solamente tus ojos, sino monitores todos tus órganos. Recordemos que uno de los hábitos o estos comportamientos para el manejo de nuestra diabetes es el monitoreo de los órganos, saber cuándo tengo que acudir con el especialista y evidentemente saber cómo es que va mi control y mi manejo. Así es que, bueno, los invitamos a que consulten esta información y, bueno, pues siendo ya casi las 5, damos por terminado este Facebook Live, relación entre diabetes, síndrome metabólico y ceguera, que el día de hoy, pues en compañía con la Asociación Mexicana de Retinopatía, estuvo con nosotros el doctor Rafael Bueno. Muchísimas gracias, doctor. Y por parte de la Federación Mexicana de Diabetes, el doctor Jorge Yamamoto, quien es nuestro presidente médico actual. Así es que todo el equipo de la Federación Mexicana de Diabetes, les agradecemos su estancia. Recuerden que esta información se queda aquí en nuestro canal. Ustedes la pueden compartir, la pueden consultar más adelante. La idea principal de estos Facebook Live es que llevemos esta información de manera sencilla, didáctica, a todas las personas que viven con diabetes o que tienen un familiar que vive con la condición, con la idea también y con el objetivo final de que estemos bien informados para tomar decisiones 100% responsables e informadas. Muchísimas gracias y pues nos vemos en los siguientes Facebook Live. Cuídense mucho. Buenas tardes a todos. Hasta luego.